Buenos días, alumnas y alumnos de Física General 1. Nos toca hacer la clase 24. Recuerden que en la anterior, clase 23, hablamos de momento angular y aspectos rotacionales del movimiento. Ya estamos en la práctica 10, en la última de la materia. Y en esta clase hablamos de cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido no es otra cosa que un sistema de partículas con condiciones particulares que hace que mantenga la forma, que no se deforme. Vamos a definirlo con precisión y vamos a estudiar cómo se mueve. Y ya les anticipo, cómo se mueve se separa en dos partes: cómo se traslada y cómo rota. Un cuerpo rígido puede trasladarse y rotar. Entonces, la noción de cuerpo rígido es un sistema de partículas de masas m sub i, tales que las distancias entre dos partículas cualesquiera, digamos la i y la j, el módulo de la diferencia de las posiciones es la distancia entre las partículas, se mantiene constante en el tiempo. Puede ser que las partículas se muevan respecto del sistema de referencia inercial que estamos usando, pero si se mueve la j, la i la tiene que acompañar, manteniendo la distancia. Manteniendo la distancia no quiere decir que el vector rj menos ri es constante, porque eso significaría que también se mantiene el ángulo que forma el vector que va desde i hasta j. Y ese ángulo puede girar. Lo que se tiene que conservar es el módulo. Como ejemplo, un triángulo, un sistema formado por tres partículas. Tres partículas, de alguna manera, para que las distancias se mantengan, tiene que haber alguna interacción entre las partículas, una fuerza interna, suficientemente intensa, como para que fije las partículas en su lugar. O sea, si la 3 está acá y la 1 está acá, la 2 siente fuerzas que la hacen estar ahí, y si se quiere mover, si alguien la quiere sacar de ahí, bueno, estas fuerzas son tan intensas, las internas, que la 1 y la 3 la acompañan. O si la 1 y la 3 están clavadas ahí, la 2 no se puede mover de ninguna manera. Hay fuerzas que la mantienen ahí. Y esas fuerzas son internas. Entonces, un modelo sencillo, por ejemplo, de tres partículas, como si tuvieran varillitas, unión de varillas ideales, sin masa y de longitud fija, de tal manera que ese triángulo se mantiene por más que movamos el conjunto. Veamos en GeoGebra cómo es el movimiento de este sistema. Acá está el triángulo. El triángulo puede moverse, pero la partícula 1, la 2 y la 3 tienen un movimiento solidario, un movimiento de conjunto. No puede hacer cada una su movimiento. Cada una, si se mueve, necesita que las demás la acompañen, insisto, manteniendo la distancia entre las partículas. Entonces, de pronto la partícula puede rotar. A ver, perdón, la partícula no, el sistema. El sistema está rotando ahí. La posición del centro de masa, que está marcada con una crucecita, se mantiene constante, se ve que no se mueve. Si el centro de masa no se mueve, se dice que el sistema no se traslada. El sistema está girando en torno a su centro de masa. Por otro lado, apagamos la velocidad angular y prendemos la velocidad del centro de masa. Lo que está escrito acá al costado, después le subo el archivo, es muy sencillo. Le estoy dando velocidad constante al centro de masa, nada más. ¿Cómo es el movimiento? Eso es un movimiento de traslación puro. El sistema, el cuerpo, se traslada pero no rota. Quiere decir que no solo se mantienen las distancias entre las partículas, sino que el ángulo del vector, que va desde 2 hasta 1, por ejemplo, mantiene siempre la orientación. El vector que va desde 2 hasta 1, que sería R1 menos R2, si mantiene siempre módulo y ángulo, es que el punto no es, que el sistema no está rotando. Y cuando uno dice el que no rota el segmento este del 2 al 1, como referencia, se me ocurrió merece, tampoco rota el que va del 2 al 3, tampoco rota el que va del 3 al 4, tampoco rota la dirección que podemos dibujar, por ejemplo, desde el centro de masa hasta 1. Si una de las partículas no rota respecto del centro de masa, las demás partículas tampoco rotan respecto al centro de masa. En ese sentido, el movimiento es colectivo, es solidario. Ahora, ¿qué puede pasar un poquito más elaborado que esto? Puede ser que el sistema tenga los dos movimientos, de rotación y de traslación. Prendemos la velocidad angular constante. Lo que estoy escribiendo acá a la izquierda es
una traslación con velocidad constante al centro de masa y una rotación con velocidad angular constante de las partículas respecto del centro de masa. Y las tres, P1, P2 y P3, giran alrededor del centro de masa con la misma velocidad angular. Si tuvieran velocidad angular distinta, se sacaría ventaja y el cuerpo se deformaría. No puede en un cuerpo rígido las distintas partículas rotar con distintas velocidades angulares. Siempre una para todos. Entonces, el movimiento completo de rotación y traslación es algo así. Es algo así. Si miran el centro de masa es sencillo, porque se ve que se mueve en línea recta. Centro de masa en línea recta. Si ven desde el centro de masa las partículas alrededor, también es sencillo. Quizás no aparece acá, pero ver desde el centro de masa es como apagar la velocidad de traslación. Si yo me paro arriba del centro de masa, el centro de masa no se me mueve. Y entonces, visto desde el centro de masa, esto es una rotación pura. En el sistema, en el movimiento completo, prendo de vuelta las velocidades. Si miran el centro de masa, hace un movimiento sencillo. Si miran las partículas alrededor del centro de masa, hacen un movimiento sencillo. Quiero decir, uno es rectilíneo y otro es movimiento circular. Pero si pintamos la trayectoria que hace cada partícula, le pongo a GeoGebra que haga rastro. El movimiento de cada partícula por separado ya es más complejo. ¿Ok? La historia de cada partícula tiene esas formas bonitas que salieron por composición o superposición de dos movimientos del sistema, el de traslación del centro de masa y el de rotación respecto del centro de masa. Entonces, vamos a estudiar cuerpos rígidos. Este es un modelito y lo que va a pasar en general es que nos tenemos que preocupar por la traslación y por la rotación. Vuelvo aquí. Contamos algunas cosas de rotación y de traslación. Se llaman grados de libertad a las posibilidades de moverse del cuerpo rígido. Y lo que dibujamos aquí, y vamos a hacer en toda clase 24, es un movimiento de un cuerpo rígido plano, porque acá la posición de las partículas tiene componentes X e Y, en el sistema que estoy usando, y no tiene componente Z, y que se mantiene en el plano. O sea, la velocidad de las partículas, de las tres, siempre tiene componentes X e Y, no tiene componente Z. Entonces, los movimientos de cuerpos planos en el plano, bueno, son más sencillos. Los hacemos en la clase 24. Los movimientos de cuerpos con volumen en tres dimensiones, rotando y trasladándose en el espacio, los hacemos en la clase 25. La otra cuestión que les señalo acá desde el principio es que vamos a usar dos modelos de cuerpo rígido. El que dibujamos recién es un modelo discreto. Un modelo formado por 2, 3, 5 partículas, 14 partículas. Pero uno puede reconocer las partículas de a una. En ese sentido se parece a lo que venimos trabajando desde la práctica 9. Ahora, la materia, un cuerpo rígido, un pedazo de algo que tenemos en la mano, madera por ejemplo, está compuesta por un montón de átomos. Uno a la escala cotidiana no ve los átomos uno por uno. Ve como un volumen del espacio lleno de madera, o de metal, o de aluminio. Entonces, si uno trabaja en la escala en que no ve los átomos de a uno, ve el cuerpo como si llenara el espacio. Y a eso le decimos un modelo continuo. El modelo continuo de materia pasa por olvidarse de que está del detalle de las partículas que lo forman una por una y decir tengo un volumen ocupado por materia. Entonces, acá estaría una imagen de un cristal, un sólido cristalino con átomos, un dibujito, no, una caricatura, con átomos bien acomodados, y si miro a cierta escala nanoscópica para los átomos, vería los átomos y los puedo señalar uno por uno y vería espacios vacíos entre ellos. Si lo miro a una escala, le hago zoom, le saco el zoom y lo miro como más desde lejos, de golpe veo un masacote acá. Y si a esto le hago un zoom todavía, veo como a ver, si pueden jugar, veo como una mancha ahí pintadita. Entonces, cuando uno trabaja en el modelo continuo de materia,
se preocupa por decir, acá tengo un montón de partículas, pero las voy a contar de la siguiente manera. En lugar de contar las partículas de a uno, cuento pedacitos de espacio. Por ejemplo, esa marquita que está ahí, bueno, es un volumen. Y en ese volumen no pregunto qué partículas hay, sino cuánta masa hay. Y puedo hablar de la densidad del cuerpo, como cantidad de masa dividido volumen. Si uno mira un volumen y encuentra una cantidad de masa, bueno, la masa que está ahí se calcula como densidad por volumen, porque la densidad es masa sobre volumen. Ahora lo vemos escrito. La cuestión es que, para hablar de esto como un sistema de partículas, tengo que distinguir si estoy hablando del volumencito que está acá, o del volumencito que está acá, o del volumencito que está acá. Entonces, el cuerpo lo vamos a mirar como formado por una colección de volúmenes. ¿Y de qué tamaño? Bueno, infinitesimales. Volúmenes pequeños. Que los vamos a ver entonces como una partícula. Cada volumen pequeño con la materia que tiene ahí, un cubito digamos, es como una partícula. ¿De qué tamaño? Infinitesimal. Tan chiquito como haga falta para hacer las cuentas en matemática. Pero infinitesimal, acá en física y en la aplicación, lleva, bueno, como parte del modelo que armamos, un cuidado. En matemática dirían que algo es infinitesimal cuando el tamaño tiende a cero. Perfecto. Ahora, acá vamos a tomar un volumen pequeño, digamos que tiende a cero, pero que no llega a ser tan pequeño como para que se meta en la escala microscópica. ¿Sí? O sea, nuestros diferenciales de volumen, así lo vamos a llamar, o elementos infinitesimales de volumen, son volúmenes pequeños con respecto al tamaño total del cuerpo. Prácticamente despreciable, o sea, tamaño tendiendo a cero respecto al tamaño total del cuerpo. Pero no tan pequeños como para meterme en el detalle de si estoy en una partícula o estoy en un hueco del espacio. O sea, en cada elemento infinitesimal de volumen entran una cantidad grande de partículas, tal que podemos pensar que todavía adentro tengo un continuo. Entonces, la tecnología para trabajar con eso, la matemática para trabajar con eso es hablar de diferenciales de volumen. Yo acá primero pongo un volumen iésimo para poder contarlo, un diferencial de volumen iésimo, para que se parezcan las partículas que cuento con índice I. Lo multiplico por la densidad. La densidad dice tantos gramos por centímetro cúbico. El volumen dice tantos centímetros cúbicos. Entonces acá tengo tantos gramos. Y eso lo llamo un diferencial de masa, que ocupa una posición en el espacio, la iésima. Si uno tiene que hacer las cuentas del sistema de partículas, vieron que por todos lados hacemos la sumatoria sobre partículas. Bueno, habría que sumar sobre todas las partículas. Habría que sumar sobre todos los diferenciales de volumen. En el lenguaje matemático, de análisis matemático, sumar sobre todos los diferenciales de volumen es integrar sobre el volumen. Sumar contribuciones infinitesimales es integrar, siempre, siempre. O sea, integrar siempre es armar una suma de contribuciones infinitesimales. Acá en el modelo continuo de materia, recorremos el cuerpo, hacemos la suma sobre todas las partículas, con una integral sobre la región del cuerpo. Dije volumen primero, podría ser también los ejemplos una superficie, un cuerpo plano, o puede ser una línea, una curva, si es un alambre. Entonces, vamos a trabajar con diferenciales de masa que se piensan como partículas o como masas infinitesimales ubicadas en alguna posición R y que tienen relación con el tamaño, con el volumen. La relación es la densidad. Un diferencial de masa es la densidad del lugar por el diferencial de volumen. Y la densidad puede ser distinta en distintas partes del cuerpo. Se puede ser más macizo en un lado y menos macizo en otro. O puede estar hecho de aluminio en un lado y de acero en el otro. Entonces en un centímetro cúbico no entra la misma cantidad de materia. Entonces la densidad puede ser en función de la posición. Si la densidad fuera constante en todo el cuerpo, decimos que el cuerpo es homogéneo. Y entonces acá está el dibujito de un cuerpo grande, un diferencial de masa con un volumencito. Recorrer todos los R del cuerpo es recorrer todas las partículas. Integrar sobre todos los R del cuerpo, sobre todos los volúmenes del cuerpo, diferencial de volumen, es sumar sobre todas las partículas. Acá está la regla práctica o la regla de trabajo. Lo que antes era suma sobre partículas, si el sistema es discreto, es integral sobre volumen cuando el sistema es continuo. Donde antes decía masa iésima, ahora dice diferencial de masa. Y donde dice diferencial de masa dice densidad por diferencial de volumen. Entonces, reciclamos todo lo que hicimos con sumatorias y lo escribimos con integrales. Por ejemplo, en este recuadro, bueno, se repasan cómo sería
calcular la masa de un cuerpo. Era sumar todas las masas de las partículas. Ahora es integrar todos los diferenciales de masa. ¿Cómo era calcular la posición del centro de masa? Era sumar todas las masas por sus posiciones y dividir por la masa total. Bueno, ahora es sumar, o sea, integrar los diferenciales de masa por sus posiciones, dividido, sobre todo el cuerpo, dividido la masa total. Cuando decimos diferencial de masa, que recorre el cuerpo, decimos que el diferencial de masa es delta, densidad por diferencial de volumen. Y cambiamos la notación. En lugar de recorrer el cuerpo como cuestión física, recorremos el volumen como cuestión geométrica. Pero estamos haciendo la suma sobre todas las partículas. Lo mismo con la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, básicamente sumada. Lo mismo con la cantidad de movimiento angular, que es posición por cantidad de movimiento, o sea, posición por velocidad por masa de cada partícula y sumada. Y lo mismo con la energía cinética, que es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Un medio de diferencial de masa por velocidad al cuadrado de la sustancia que está en el punto R, porque cada punto del cuerpo se puede mover distinto. Bueno, un medio de masa por velocidad al cuadrado sumado. Bien, entonces vamos a trabajar sistemas de partículas, pero no cualquiera, no partículas sueltas, sistemas de partículas unidas rígidamente. A ese sistema le empezamos a aplicar toda la teoría de cantidad de movimiento, de centro de masa y de rotaciones y cantidad de movimiento angular y rotación que ya hicimos antes. Lo que nos queda es aplicarla a cuerpos rígidos.